esta computadora. Y arrancamos. Yo cuento 5 y arrancamos, ¿va? Ok, ok. Ok. Conversadoras, conversadores, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 136. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este proyecto que para nosotros es muy importante. Muchas gracias por sus likes, muchas gracias por compartir, muchas gracias por sus suscripciones, pero sobre todo, gracias infinitas por sumarse a las conversaciones. Agradecemos, como siempre, a Mercado Casa Vieja, nuestro principal patrocinador. Muchísimas gracias, Mercado Casa Vieja, el mejor centro de espectáculos de Metepec. Morelos 118, no dejen de ir, hay open mic, stand-up, hay baladas, hay música rock, comida, bebidas, maravilloso lugar, Mercado Casa Vieja. Agradecemos de igual manera a Icamané Grupo Consultor, empresa especializada en consultoría política, corporativa y educativa. Muchísimas gracias a Icamané, una consultoría especializada en conferencias, talleres, cursos, habilidades blandas, etcétera, desarrollo humano. Muchísimas gracias a Icamané Grupo Consultor por permitirnos continuar con este proyecto y por sumarse a estas conversaciones. Muchas gracias. Conversadoras, conversadores, pues el día de hoy tenemos el enorme gusto de contar con dos jóvenes brillantes, dos jóvenes inquietos que desde hace un rato nos van a platicar ahorita, están muy metidos en este asunto del podcast. El podcast no tiene mucho que empezó a cobrar mucho auge dentro de la sociedad en lo general en términos de consumo, pero particularmente ellos tienen una historia interesante que la vamos a conversar, pero no nada más para que se acerquen y los escuchen, sino para que conozcamos un poco más de lo que tiene que ver todo este universo de lo que habla el podcast. Entonces les voy a presentar a mi queridísimo Rodrigo Valdés. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Aquí, pues, emocionado por contarles un poco de lo que hemos estado trabajando, de lo que hemos estado haciendo. Y pues sí, como dices, un poco muy inquietos, ¿no? Como tal, por toda esta parte de lo que es el podcast, intentando descubrir nuevas cosas y siempre con mi compañero. Pues yo feliz de la vida, mi queridísimo amigo, aquí sí, lo dejé al final, no por otra cosa, Rodrigo. A Rodrigo lo estoy conociendo, no lo saben ustedes, conversadoras, pero a mi querido Brian lo conozco, casi le cambiaba yo los pañales. No, no es cierto. Mi queridísimo Pues, Brian Medrano, ¿cómo estás, amigo mío? ¿qué onda, Luisillo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ustedes qué tal? Pues nada, nosotros estamos como que muy emocionados y agradecidos a la vez de que nos hayas, pues, contemplado para este tu programa, tu canal, y pues nada, un poco mucho de emociones que se están viviendo aquí detrás de cámaras. Lo platicábamos hace un rato con Rodrigo, estábamos pues en un Zoom independiente mientras nos dijiste, pues ya estamos listos para darle. Y pues nada, aquí nos tienes y emocionados de lo que se viene. Maravilloso, de veras es un gusto. Y oigan, yo quisiera, su podcast se llama No Me Escuches. Voy a Sí, entrar a sí. la parte del nombre a más adelante porque me pareció además un nombre bastante atractivo. La verdad es que nada más por leer el nombre te invita a leerlo, pero a escucharlo. Pero ahorita vamos a esa parte. Quisiera preguntarles, quien quiera empezar a platicar y que de esto detonara la conversación, ¿qué los motivó a generar un podcast? Pues primero que nada estábamos en la época de pandemia, estamos retrocediendo el tiempo, pues nada que hacer, ya se nos habían acabado las series de Netflix, estábamos pues viendo más o menos qué es lo que seguía. Y pues ya desde hace un rato llevaba siguiendo un podcast que se llama Dementes, no sé si lo Sí. ubicas, es de Diego Barrazas, y en ese momento estaba pues muy metido en el tema de emprendimiento y entonces pues seguía a otra figura muy polémica en este entonces, que es Carlos Muñoz. Entonces veo que sale un episodio, me parece que es como el episodio número 49, lo tengo aprendido porque lo escucho muchas veces. Y entonces, pues nada, lo estaba escuchando y me quedo como con esas semillitas de muchas dudas, ¿no? De qué es lo que sigue después, cómo se hace, porque pues no sé si se han dado cuenta y aquí quiero hacer un poquito de pausa, que Luis ya nos ha acompañado en nuestro podcast, ya llevamos 2 episodios grabados con él y la idea que seguimos con nuestros episodios, con nuestras entrevistas, pues es básicamente tratar de desmenuzar los aprendizajes que estas personas pues tienen en su recorrido, ¿no? Entonces, pues estábamos viendo cuál eran como las dudas inquietantes que aún nos quedaban
Y pues ya sabes, eres adolescente y pues tienes la idea de que todo lo puedes hacer mejor. Entonces dije, pues yo lo puedo hacer mejor, ¿no? Y es ahí cuando estaba platicando con una chica, estábamos por mensajes, porque te digo que es pandemia, no nos podíamos pues, ver. Y una gran amiga se llama Dani. Dani, si estás viendo esto, saluditos. Saludos. Y estábamos platicando y le digo, oye, ¿y si hago un podcast? Y ya me dijo, no, pues dale, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hacer como de la universidad, de historias de la universidad? Y dije, no, o sea, quiero que sea como que, quiero adentrarme, quiero conocer la historia de todos los pioneros de cada industria, de todos los punta de lanza en las revoluciones que están armando. Yo quiero ser la persona que esté detrás escuchando su historia, quiero pues entender su modo de pensamiento. Y pues ya es ahí cuando me dice, sí, pero ¿cómo lo vas a hacer? Y no tengo idea, o sea, no sé nada de podcast, no sé nada de grabar audio, no sé nada de edición, no sé nada de nada. O sea, yo literalmente agarré el teléfono y dije, tengo un amigo. Y ya fue cuando le mando mensaje a nuestro queridísimo Luis. Le dije, oye Luis, no sé si te acuerdas, yo aún tengo la captura de pantalla donde te digo, no, pues quiero hacer un podcast. Y me acuerdo que en ese entonces me metí a Canva y diseño el logotipo, pero un logotipo muy chistoso en ese entonces. Pues yo no sabía nada de ediciones, te lo repito. Y entonces le digo, pues este es el logotipo. Estábamos por ahí un miércoles, me parece, y te digo, oye, quiero hacer un podcast, esta es como que la idea que vamos a seguir, y pues me encantaría que tú fueras la primera persona que nos acompañe. Luis decide sumarse a este movimiento, nos ayuda, nos dice, órale, va, ¿cuándo es? Ah, yo le pregunto, ¿cuándo se va a comenzar? ¿Cuándo tienes tiempo para grabar? Luis me dice, no, pues si tú quieres y si tú dices, ya, yo estoy listo ya, y no, aguántame, pues. Tengo que ver cómo se graba siquiera un episodio de Zoom, ¿no? Ni siquiera sabía que se iba a hacer por Zoom. Y entonces, ya es cuando decidimos darle el día viernes, pues ese día fue el día que grabamos y estamos todavía por noviembre, recuerdo bien, Noviembre del 20, por, me acuerdo perfecto. Ujú, porque estábamos viendo, no sé si para todos los que nos escuchan que están en México, que me imagino que es una gran mayoría, pues las costumbres de noviembre y que estamos pues con los días festivos de Día de Muertos y todo esto, mi familia estaba corriendo de un lado para el otro, estaban emocionados que el cempasúchil y no sé qué tanto, y entonces yo le dije a Luis, pues, grabamos y me pongo a ver tutoriales de cómo editar audio. O sea, literalmente yo le dije, me comprometo a que el podcast salga el lunes al aire y yo ni siquiera sabía en qué plataforma lo íbamos a exportar, no sabía ni cómo editar, no sabía ni siquiera sabía si se había grabado correctamente la parte del episodio. Entonces ya dije, pues ni modo, o sea, nos la damos, no dormía, no me despegaba de la computadora, logré editar un audio que hasta ahorita lo vuelvo a escuchar y digo, no, pues sí, la neta sí te faltaron otras 2, 3 horas de edición, pero pues ya es algo que hemos ido tratando de mejorar en el proceso, pero pues nada, Luisillo, esa es como que la idea. Después de un rato se suma Rodrigo y pues ya quisiéramos escuchar su ¿Cómo te experiencia sumas otra tú, vez. Rodrigo, a este señor, Claro, a estas pues ideas? es muy interesante y también como que surgió un poco como de la nada, porque si nos damos cuenta como que su historia de Brian es como que muy espontánea, de repente ya estaba con la idea y de repente al otro día ya estaba grabando. Y justo más o menos así pasó, porque nos conocimos en la universidad, Brian y yo estamos estudiando mercadotecnia y precisamente coincidimos en una parte. Normalmente cuando tienes amigos, pues como que hacen match más como que en otras cosas. Nosotros coincidimos en que nos gustan los negocios y precisamente nos la pasamos mucho hablando de este tipo de cosas. Entonces, en un momento, no sé por qué, como que a Brian surgió de su cabeza decir, ah, pues tengo un podcast y yo me quedé así como de, no, o sea, me impresionó bastante, ¿no? Realmente porque es como que algo muy inquietante, ¿no? Es como que algo diferente, no es lo que las personas acostumbrarían a pensar. Y precisamente esa parte de yo tengo un podcast, como que a mí me hizo decir, pues te ayudo, porque es como que
precisamente a él le faltaba como que esa parte de la imagen, un poco una parte de lo que dice él. Yo era pésimo diseñando y a mí Ujú. me gusta también mucho diseñar. Entonces, Ok. de- justo como que nos combinamos en las partes que le hacían falta al proyecto. Entonces, coincidimos en que todo eso embonaba y fue como que en el momento en el que hicimos match, pues todo surgió bastante bien. Entonces, fue esa parte de como que de interesarnos mucho los dos en los negocios y de repente como que todo surgió solo. Oye, está padrísimo esto. Al final se van complementando. Dicen, están en la parte de merca, conversadores no están para saberlo, pero yo conocí a Brian porque fui a la universidad, precisamente donde estaba estudiando Brian, a dar una conferencia. Y tú estabas estudiando en ese entonces, si mi memoria no me falla, Brian, ingeniería en plásticos, ¿no? Correcto, correcto. Estaba estudiando ingeniería en plásticos en la Universidad del Estado y pues recientemente es cuando le hemos dado el cambio ahora a estudiar la parte de mercadotecnia. Exactamente, ahí te encontraba. Qué es un podcast? Para las personas que no están familiarizadas, que pueden ser pocas, pero algunas, ¿qué es un podcast en sí? Un podcast, pues es básicamente, o sea, si nos ponemos a analizar qué es lo que se refiere a la palabra podcast y todo esto, pues es un formato de audio que se exporta a plataformas como Spotify, Apple Podcasts, o sea, todas estas que están enfocadas únicamente a la parte de audio. Ahora, por ejemplo, Spotify ya se está enfocando también al video podcast, que ya son como en este formato en el que nos estamos conociendo nosotros, que son pues a través de Zoom, pero Ok. nosotros lo llevamos a otro nivel, o sea, nosotros tenemos como que la idea, no sé si ya todos se pueden meter a la parte al apartado de Spotify de podcast y pues encuentras podcast de comedia, podcast de, no sé, de cualquier, o sea, pueden ser diversos temas. La única necesidad que tiene este formato, pues es básicamente un micrófono con el cual estés conversando con alguien o únicamente pues tú, ¿no? Entonces nosotros Ok. lo que consideramos un podcast para nosotros que está enfocado a la parte como de entrevistas de todas estas personas que como ya les comentamos, pues están muy involucradas en el tema de negocios, que son los referentes de cada industria, pues es básicamente darle voz a los que tienen algo que contar, ¿no? Bajo nuestro formato, que es lo que a nosotros nos gusta. No sé si recuerdas tú cómo es la estructura de la parte de los podcasts de No Me Escuches, que pues es básicamente nos enfocamos mucho en varias divisiones. El inicio pues obviamente es la presentación, porque no sé si ¿Cómo algunos llegaste a eso? ¿Cómo llegaste a eso? a pensar que En esa es. estructura. Pues básicamente, o sea, nosotros, como te comento, yo escuchaba la parte del podcast de Dementes, escuchaba algunos otros como los que producen Naranja Media, o sea, escuchaba pues varias entrevistas que ya veníamos siguiendo de la parte de YouTube. Y entonces yo decía, pues oye, o sea, a mí me interesa, si yo pudiera, me voy directo a la parte de hablar con la persona y pues nada más preguntarle los intereses que yo tengo, ¿no? Que muy independientemente, pues es lo que hacemos en No Me Escuches. Formamos una estructura de preguntas que pues, son básicamente los intereses que nosotros tenemos, pero también le damos una vuelta para que sea pues apetecible para las personas, ¿no? Igual yo no podría sentarme contigo o con Rodrigo y pues estar platicando nada más y decirle, oye, esto, y cómo le hiciste en esta parte, porque pues las personas se van a decir, oye, pues, no entiendo nada de lo que me estás hablando. Entonces, primero hay que entrar y darle un poco de contexto de cuál es la persona que tenemos enfrente el día de hoy y pues saber las razones del por qué los debemos de escuchar, ¿no? O sea, igual no sé si te ha pasado, pero a ti te ponen a alguien adelante de ti y te dicen, escúchalo, tiene algo importante que decir. Pues sí, pero ¿quién es? O sea, no sé ni en qué me puedes ayudar, no sé ni cuál es tu recorrido, no sé ni por qué debería escucharte. Es como si me trajeras a un chef y me dices, te va a hablar de inteligencia artificial. No, o sea, si yo tengo intereses en la gastronomía, intereses en la cocina, pues obviamente voy a saber quién es esa persona y voy a saber que debo escucharte, pero si no es así, pues, o sea, respeto mucho tus opiniones, respeto mucho tus ideas y la forma en cómo ves el mundo, pero pues yo tengo el interés de sumergirme en el conocimiento de alguien al que yo admiro, ¿no? Es por eso que llegamos a esa estructura. A ver, es que eso está muy interesante porque
¿qué elementos, yo te preguntaría a Rodrigo, les preguntaría a ustedes, qué elementos detonan en ustedes admiración? Uf. Conocimiento prácticamente. El ver cómo una persona domina un tema de tal forma que lo explica, ¿no? Y lo puede hacer entendible para todos. Eso para mí me causa mucha admiración, ¿no? También está la parte de qué tanto esa persona puede aportarme, ¿no? Y una vez que analizas su recorrido y que ves las cosas que normalmente ha hecho, pues te causa hasta cierto punto cierta parte de admiración y hasta cierto punto creo que eso es lo que venimos persiguiendo. En mi caso es básicamente, o sea, si yo pudiera resumirlo en una sola palabra, sería congruencia. O sea, ver que la imagen que tienes de una persona refleja realmente la trayectoria que ya trae detrás, ¿no? Entonces, creo que por eso fue la idea del podcast, de la parte de las entrevistas. Yo no podría abrir un podcast y salir al mundo a decirle cómo son las cosas cuando en realidad no hay nada que respalde mis opiniones, ¿no? Entonces, busqué a este grupo de personas que son los líderes y las puntas de lanza en cada industria para decirles o para darles el micrófono. Y es aquí a donde regreso a la parte de qué es un podcast para mí. Y en la parte de las entrevistas, para mí el podcast es simplemente darle voz a los que tienen algo que contar, ¿no? Y no es que las personas no tengan esa voz, porque muchas de ellas tienen un reconocimiento y un estatus increíble en lo que son las redes sociales, que de hecho es una de las limitantes cuando eres pequeño que implica romper esa barrera de entrada, que básicamente te acercas con las personas y pues no tienes ese estatus que a lo mejor llega y te abre muchas de las puertas, ¿no? Estas personas la tienen el poder de que pueden hacer un live, pueden hacer unas historias en su Instagram y subir el contenido de las preguntas que yo quería hacerle y pues básicamente lo tendrían el mismo impacto, ¿no? Simplemente darle la voz dentro de lo que es No Me Escuches Podcast, es esta parte del espacio donde tú y yo nos podemos comunicar y donde muchas veces es eso de ser una persona pequeña en el medio, nos ha dado una gran ventaja y es que las personas que se sientan con nosotros nos explican desde una perspectiva o desde un entendimiento para ellos que es que pues nosotros somos pequeños y no entendemos de lleno su industria y entonces te lo desmenuzan y te lo van dando por secciones, eso me parece increíble. Entonces, Ahí yo es... diría en esta conversación, eh, eh, primero, no crean que me encanta mucho el término de pequeño o grande, Ajá. porque o sea, ¿qué te da el hecho de ser pequeño, ser grande, ¿no? Inclusive una persona puede tener mucho conocimiento y ser muy pequeñito, y una persona puede Ujú, tener poco conocimiento y ser muy grande, ¿no? ujú, Pero bueno, pensando en eso de pequeño y grande, y decías, pues como somos pequeños y lo desmenuzan, híjole, me preocuparía que estas personas que son grandes, ¿no? Que las pongo ujú, entre comillas, pues entonces no lo hagan con el colectivo, porque entonces ellos piensan que todo el mundo es grande, ¿no? Y ujú, las cosas hay que platicarlas y hay que darlas, porque ese es el proceso de la comunicación. Yo ujú, no puedo comunicarme desde el estado en el que me comunico permanentemente, como si fuera para mí, al revés. Tengo que ujú, comunicarme de tal suerte, si es que esa es mi intención, a mí lo tengo que ujú. dejar así, y esa es mi opinión, por supuesto puedo estar equivocado, y las conversadoras y conversadores podrán no estar de acuerdo, pero mi opinión es que si mi intención es comunicar algo, yo Ujú, debería de ser garante de que la forma en la que hablo, el vocabulario que utilizo, las formas que las entienda la mayoría, porque mi intención es que el mensaje llegue a la mayoría. Pero si lo digo con tecnicismos, por ejemplo, hay un señor que hoy es muy famoso en podcast y se hizo muy famoso precisamente en un debate que se armó precisamente con este señor, el Máster Muñoz, y me refiero a ujú. Diego Rusarín, ¿no? Sí, sí, Este señor que es brasileño y que la verdad el cuate es filósofo y habla, wow, ¿no? sí, sí, Pero, o sea, en muchos de los podcasts que dice el señor, se entiende él, y no, sí, eso sí. no significa que no tenga un conocimiento supremo y que no tenga un vocabulario bárbaro, pero pues qué padre que el cuate transmita cosas para que le entiendan cinco pelados, ¿no? Máxime si trae conocimiento importante. Entonces, Sí, no está como que, o sea, no tendría que ser permanente,
Pues es que, o sea, ahí yo lo veo como de dos formas, o sea, con dos variables. Una puede ser que sea atemporal el conocimiento que tratan de decir, que es lo que me dices, que sea permanente para todos y que al mismo tiempo funcione. Si funciona hoy, debería funcionar el día de mañana. Obviamente el mundo está tan globalizado que avanza de una forma magnífica, pero pues obviamente hay patrones que se quedan, ¿no? Entonces, Perdóname, a pero lo es que... que, perdóname que te interrumpa, es que la palabra que dije fue pertinente más que permanente. Ok, ok. Pertinente Bueno, que le pero... entendiera a todo el mundo. Ok, pero, o sea, aquí yo lo veo como que lo que dices, Diego Rosarín puede estar hablando el día de hoy y puede estar compartiendo la forma en cómo piensa, y pues obviamente, como lo que dices, o sea, no le entiende la mayoría de la gente Uy, se congeló ahí mi querido o que se ha Brian. Ahí formado está ya. de... mande. Te congelaste tantito, Ah, pero repite, te congelas ok, tantito. ok, ok. Ok. Que como te digo, la parte de Diego Rosarín en donde se expresa de una forma en donde pues la mayoría de las personas que lo estamos viendo del otro lado de la pantalla pues no terminamos de entenderle. Y pues son por otra parte, si esta persona se regresara a estructurártelo de forma más minuciosa, o sea, no es lo mismo que tú le expliques como que términos simples a un niño, a que tú le expliques como que algo muy complejo que podrías lograr. No sé si han visto, hay una conferencia TEDx de un chavo que genera como que un cuento para niños, pero te explica la bolsa de valores. Sí. Mm. Entonces, es a lo que yo me refería cuando te decía que estas personas tratan como de expresártelo de una forma tan simple para que las masas lo entiendan, pero al mismo tiempo te dejan caer el contenido que realmente traen de un trasfondo, ¿no? Y eso lo Entonces, entendí. Lo que yo cuestionaba es que tú lo decías, o yo lo entendí a lo mejor mal, decías, ujú, lo dicen porque somos chicos. Dije, ah, caray. Entonces, si van a otros foros, no lo hacen así. O sea, justo mi participación fue, tendrían que hacerlo así permanentemente. Si es que su ujú. intención es que su conocimiento, experiencia y demás, pues permea a los demás. Eso fue justo lo que cuestioné. Justo eso. Entonces creo que fue como que, o sea, chocamos los dos en este momento. O sea, tú lo entendiste de Se volvió a congelar, mi querido ya le Brian. quedó de forma más clara a los conversadores, ¿no? Que, pues es lo que buscábamos al momento de exportar esta idea. Eso en su Claro. intención está muy bien, eso en su intención está muy bien, porque al final, como bien lo dicen, es algo que acerca gente, ¿no? Acerca a la gente, primero que nada, acerca a la gente. Rodrigo, de las personas que han tenido en los podcasts, en los distintos episodios que han tenido, ¿qué te ha sorprendido más de las personas que han estado con ustedes? ¿Qué te ha sorprendido más? Bueno, para empezar de las personas que hemos tenido con nosotros en el podcast, que para empezar son personas muy admirables, como les digo, o sea, tienen la capacidad de lo que ya habíamos hablado, de hacer llegar este contenido a todas las personas, de que se pueda difundir más que nada con todos. Y lo que me ha sorprendido bastante es que comunican de una forma impresionante. Y es algo que a lo mejor muchas veces a nuestros oyentes o a nosotros mismos, ¿no? Nos cuesta comunicar las cosas que pensamos, ¿no? Y por ejemplo, yo he escuchado a Brian y para Brian comunicarse es un poco más sencillo que, por ejemplo, para mí, ¿no? Pero lo que noto en todo es este tipo de personas que están muy metidas en sus industrias, es que como tienen un dominio de sus temas realmente muy amplio, comunicar lo que saben realmente no les cuesta trabajo. Entonces, pueden desmenuzar su trabajo, pueden desmenuzar su industria y explicar todas estas partes independientemente y pueden hacer que al final tenga congruencia. Entonces, esta parte de las personas que nos cuentan sus historias realmente me parece muy interesante porque al final y al cabo ellos nos están contando algo que es nuevo para nosotros y lo pueden hacer tan pequeño y tan entendible que al final y al cabo lo terminamos entendiendo nosotros, ¿no? Entonces, esa parte me parece increíble. Otra cosa es que realmente se apasionan mucho por lo que hacen. O sea, cuando te das cuenta, ¿no? Cuando estás hablando con una persona que es apasionada de lo que hace, te das cuenta en cómo habla, en cómo se expresa, en todas las cosas que dice.
Y se nota mucho en este tipo de personas, en nuestros en nuestros invitados. O se nota que están metidos en sus temas, que les encanta, que viven su vida pues feliz hasta cierto punto, ¿no? Y que disfrutan lo que hacen. Entonces, esa parte realmente me vuelve loco porque se lo transmites a las personas, o sea, le transmites todo eso a las demás personas y creo que al final y al cabo lo que buscamos es eso, ¿no? Que podamos transmitir a las personas todos estos conocimientos que son de industrias nuevas, que son de industrias que están en crecimiento constante y pues realmente eso me parece increíble. ¿Cuántos episodios llevan ya? Híjole, en entrevistas no sé cuántos, llevamos pocos, porque la verdad es que en algunos momentos pues nos llega a costar como trabajo concretar alguna fecha con la parte de los invitados, porque son personas que se mueven mucho. Y por otra parte, pues también cuidamos mucho la parte de quiénes son los que nos acompañan, ¿no? Hemos tenido, no sé si te ha pasado a ti en la parte del conversatorio, me imagino que sí, pero llegan y te mandan mensaje y te dicen, oye, invítame para el podcast, yo también tengo algo impresionante que decir. Y pues no, o sea, lo que a nosotros nos gusta es realmente traer a la parte de los invitados, pues estas personas a las que nosotros admiramos, ¿no? Que es como las conversaciones que nos encantaría tener en algún momento y entonces estamos detrás de ellos, busque y busque. Entonces llevamos como unas doce entrevistas, me parece. Llevamos el podcast lo dividimos en tres series, que Ok. son pues básicamente las entrevistas, que pues, nos acercamos con las personas. Tenemos la parte de despiertos, que es un apartado en donde Rodrigo y yo pues hablamos de temas que nos apasionan, que nos gustan y tratamos de exportarlas al mundo, ¿no? Por ejemplo, nos encanta la parte de real estate, pero pues no tenemos como que la forma de momento de desarrollar un proyecto inmobiliario nosotros. Entonces buscamos alternativas de qué es lo que nosotros podríamos utilizar a día de hoy y pues entendimos que era como la parte de brindar un servicio en el real estate, como de rentas y todo eso. Entonces nos fuimos directo con Airbnb, exploramos cuál fue el modelo de negocio, cómo lo explotaron, cómo funciona, cómo está innovando y lo traemos a una conversación donde Rodrigo y yo somos los protagonistas, ¿no? Eso es una parte del podcast. Y la tercera, combinamos la parte del storytelling con algo que nos apasiona. Entonces, por ejemplo, lo que te decíamos, no me escuches, en su esencia principal es la admiración hacia las personas y tratar de indagar en su historia, ¿no? Entonces, buscamos la historia de las personas que a lo mejor no vemos muy cercano de momento, la parte de las entrevistas con ellos como Grant Cardone, Tony Robbins, Elon Musk, todas estas personas, y entonces desarrollamos lo que es una biografía, pero no te la contamos como Elon Musk. Nació en 1900. Así como O si sea, leyeras la parte atrás del relieve en la papelería. sí, o sea, para eso mejor vayan a una papelería y a ver si encuentran todavía la de Benito Juárez, ¿no? Pero y que te la lea a ver tu compañero que está aprendiendo a leer, porque de seguro estás en primaria. Es trabajo que te dejaban en primaria. Entonces, lo que nosotros veíamos era, pues, las historias de estas personas increíbles y dijimos, ¿por qué no las contamos con un poco de emoción? Pero después dijimos, ¿y por qué no las contamos en primera persona para que las personas que nos están escuchando sientan que de verdad están charlando con estos íconos, ¿no? De sus industrias. Entonces, lo que hacemos es básicamente contar la biografía de estas personas, de cómo llegaron a la parte de los negocios, cómo fue estructurada la parte de su infancia, y te lo contamos, te lo narramos en primera persona con un trabajo impresionante de storytelling y pues con un poco de efectos especiales. Eso lo hacemos en, ¿qué te parece? 3 a 5 minutos máximo. Y entonces es una cápsula que tú puedes estar escuchando en tu auto y te levanta así porque pues, lo hacemos también con un espíritu de motivación al mismo tiempo. Si lo pudiéramos poner en una charola, pues, ¿no? Brian, empiezas en noviembre del 20. Ujú. ¿En qué mes te integras tú, Rodrigo? Pues yo me integré en noviembre del 22 me O sea, 2 años parece. después, o los primeros 2 años tú solito, Rodrigo, Brian. Sí, pero el proyecto estuvo pausado mucho tiempo porque me quemé, o sea, literalmente yo, como te digo, tuve que aprender de la parte de edición de audio, tuve que aprender a captar audio, tuve que dedicarme mucho tiempo
a tratar de buscar el equipo que me funcionara para grabar los podcasts. Entonces me metí a investigar micrófonos, pero al mismo tiempo cada semana tenía que estar como reclutando a un nuevo invitado, porque en ese momento era pensado únicamente para entrevistas. Tenía que buscar ese invitado, tenía que hacer la parte del branding, tenía que hacer la parte de mercadotecnia detrás de la imagen. No sabía nada, no sabía nada. Yo únicamente me centraba en modelos de negocio. O sea, a mí lo que me apasiona es crear modelos de negocio, pensar, visualizar, traerlos al mundo material y entonces pues tratar de exportar, pero el exportar no es tanto como que el interés que yo tengo, sino la parte de lo que se está creando detrás, ¿no? Entonces pues no sabía nada de la parte de exportar audio. Tuve que aprender todo eso a la par que también tenía que editar todos y en su momento nada más estábamos exportando la parte de audio, entonces pues no sé si alguien de aquí ya ha tratado de grabar audio y todo esto. Había plataformas como Audacity, me parece que se llama, que es en la que yo empecé y entonces literalmente iba escuchando segundo tras segundo, tratando de que no se escuchara que fuera grabado en videollamada, sino que tratara de parecerse lo más que se pudiera al mundo real. Entonces iba segundo tras segundo recortando mi... Recordando la imagen así como se quedó ahorita. Entonces eso lo trataba de quitar, luego también quitaba como que los silencios, o sea, era una barbaridad, no me di abasto y pues llegó un punto en el que dije no puedo, o sea, ya no puedo, lo estoy tratando de hacer, de verdad me gusta, pero no puedo. En ese momento estaba un amigo que se ofreció a ayudarme. Porque aparte tenía la presión esta yo ya tenía una lista de los prospectos a los que yo quería invitar y entonces llegaba y estar detrás de ellos mandando mensajes y todo esto, ¿no? Entonces, también coordinar las citas me costaba muchísimo. Llega este amigo y me dice, oye, ¿en qué te ayudo? Yo le digo, ¿sabes editar audio? Porque pues, es lo que me haría un parote. Y ya me dijo, no, pues no puedo. ¿Sabes hacer imágenes? Pues no, pero le intentamos igual que tú, ¿no? Y le digo, bueno, y ya me dijo, o sabes qué, mejor yo te puedo ayudar en lo del tema administrativo. Entiéndase, reclutar a las personas, hacer RP. la parte sí, o sea, de estar buscando, ¿no? Entonces iba y le dije, ok, esta persona fue un antes y un después porque nos abrió las puertas a hablar, por ejemplo, con Dani Granata. Dani, si está escuchando esto, saludote a ese buen amigo. Ya tenemos también 2 episodios grabados con él. Dani es una persona increíble que ha ganado, me parece que 3 veces el Cannes Lion International Fest de creatividad, que es un premio que se exporta en Francia y que es para los marqueteros y los que están detrás de la publicidad, pero top de top, o sea, los que hacen las campañas para Coca-Cola, los que hacen las campañas para Nike, o sea, para todas estas empresas, los vas a encontrar ahí. Entonces, el que estés nominado ahí y que ganes un premio, ya es que estás en lo más alto de la cima en Estás su momento, cañón. ¿no? Ajá, él ya ha ganado, me parece que tres premios de esos. Entonces, nos abrió las puertas a lograr acercarnos a esta persona increíble, a David Mabou, que él desarrolló, por ejemplo, un sistema de mercadotecnia que se lo vende a Lego, a Coca-Cola, a todas estas empresas grandes, o sea, increíble. No me acuerdo con quién, o sea, de listas tenemos, por ejemplo, a Santiago Cortés, que desarrolló la parte de Naranja Media, que hoy le produce podcast, pero de la más alta calidad a empresas, por ejemplo, Grupo Bancolombia, que es una cadena de bancos enorme, pues, en la parte de Colombia y en Latinoamérica. Entonces le produce a estas personas y fue como que un acercamiento a un grupo todavía más grande. Entonces realmente pues fue como que no, nos encantó que nos hubiera echado la mano, ¿no? Me Entonces, encanta lo que están diciendo. Yo quisiera puntualizar aquí algo y la pregunta directa sería, porque además lo platican con un entusiasmo y un gusto importantísimo. Yo, de verdad, me encanta y me está encantando este episodio porque me encanta que la gente vea gente joven, ¿no? ujú, Que impulsa. Me encanta el mensaje de, si no sabes, te detienes porque quieres, ¿no? Puedes empezar a ujú, buscarle en un mundo en el que tienes
pues a partir de Internet viene cantidad de cosas, muchas más posibilidades de las que teníamos antes. Es decir, hoy por hoy decir no puedo o decir no sé, híjole, ya es muy limitativo, pero más aquí adentro de que lo que realmente está afuera. Si yo les preguntara cuáles han sido los principales impactos de no me escuches, es decir, de esto que ustedes hacen, de esto que ustedes crean, y que además no se dedican a eso nada más porque estudian, porque hacen, porque familia, amigos, al final jóvenes, dudo mucho que estén guardaditos los viernes en la noche y cosas por el estilo, ¿no? ¿Qué es lo que más les ha aportado? ¿Qué es lo que más les ha dado o les da esta actividad, este podcast? No me escuches, ¿qué es lo que más les ha dado y cómo los ha cambiado? Pues, bueno, aquí me gustaría puntualizar algo y es que no me Ya. escuches, o sea, sí llegó prácticamente a cambiar muchas cosas. Por ejemplo, para mí, ¿no? Porque, como lo dice Brian, teníamos tres secciones, que era entrevistas, la parte de despiertos, que era un conversatorio entre Brian y yo, y la parte de las biografías, ¿no? Entonces, teníamos tanto contenido y tantas cosas por hacer que prácticamente estábamos dando, pues, nuestro full todo el tiempo, ¿no? Entonces, por esa parte, todo el tiempo estábamos ocupados, todo el tiempo, pues, actualmente todavía todo el tiempo estamos ocupados, intentando sacar mucho contenido. Y algo que realmente a mí me aportó bastante, por ejemplo, fue la parte de despiertos, que como son cápsulas de Brian y yo hablando de temas interesantes, pues al final y al cabo teníamos que estar estudiando temas interesantes para sacarlos. Entonces, era muy complejo porque Brian estudiaba su parte o estudiaba una parte del tema, estudiaba lo mismo. Yo estudiaba otra parte y al final llegábamos a grabar sin haber hablado antes y llegábamos a ver qué decíamos. Entonces era cada semana estar, incluso era creo que cada Dos veces. dos veces por semana, estudiar un tema nuevo para dominarlo y además explicarlo. Entonces, no, era una cosa, pues como un circo prácticamente. ¡Qué Entonces, eso maravilla! sí, era muy grande y eso, y por una parte, y por otra parte, pues bueno, estar sacando contenido con estas personas que son admirables en sus industrias, ¿no? Y también te cambia porque su forma de pensar es diferente y la forma en la que te llegan y te hacen cambiar la forma en la que tú piensas, también te impacta mucho, ¿no? Al final y al cabo empiezas a ver cosas más alcanzables. En un momento tuvimos una entrevista con un inversor muy importante, se llama Christian Arens, que empezamos a ver su contenido y yo por esa parte inclusive dije, pues él hace contenido en internet, en YouTube, y dije, pues yo incluso podría hacer algo parecido, o sea, no es tan complicado. Entonces te empieza a cambiar el chip, ¿no? Empiezas a ver que hay cosas alcanzables dentro de lo que tú puedes hacer. O sea, realmente te cambia la forma de pensar a corto, largo y mediano plazo. Eso para mí ha sido una de las cosas más impactantes desde que está el podcast. Supera Sí, que de eso, Brian. hecho, es que lo que dice Rodrigo, o sea, básicamente éramos dos episodios de Despiertos donde Sí. investigábamos estos temas que al inicio nació como algo bien chistoso porque dijimos, oye, queremos hacer como que otro tipo de material, pero no queremos como que quitar la esencia de No me escuches, que era la parte de las entrevistas y la curiosidad, ¿no? Y entonces Exacto. dijimos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos que sacar el contenido que a nosotros nos apetece? Porque teníamos claro una idea. Motivación vende. Entonces metimos la parte de biografías, ¿no? No sé si se han metido, pero su TikTok, si ven un TikTok de motivación, al rato ya no te sueltan porque venden, o sea, se viralizan mucho. Motivación. Teníamos la parte de que es como nuestros ganchos de como de viralización y por eso duran muy poco, ¿no? Tenemos también la parte de las entrevistas, que era la esencia principal de No Me Escuches, y después queríamos sacar una parte en donde nos mantuviéramos como que a día de hoy esto está ocurriendo y nos gusta. Entonces empezamos a investigar y la idea principal era sacar noticias del mundo de los negocios y tratar de analizar el trasfondo de qué es
lo que llevó a esa empresa a lograr esto o a que esté ocurriendo esta catástrofe, ¿no? Porque el primer episodio fue como que estaban demandando a Apple y todo eso, ¿no? Entonces, fue lo que empezó. Después fuimos cambiando hasta que llegamos, porque creamos un podcast independiente que se llamaba Despiertos. Y Sí, después, como ya habíamos hecho una intro muy increíble, que no sé si la han escuchado, pues sí, ya no quisimos volver a hacer. Entonces dijimos, pues que se llame otra vez la cápsula Despiertos, pero traerla al podcast principal para tener las tres matrices, ¿no? Y entonces ya íbamos ahí y empezamos y dijimos, ¿cómo le hacemos para que esto tenga mucho ruido? Lunes sacamos el episodio de las entrevistas. El miércoles era la parte el miércoles era un despiertos, que de nuevo son estos temas que evolucionaron y ahora hablamos de criptomonedas, de blockchain, de descentralizaciones, de inteligencia artificial, de todos estos negocios que están a día de hoy y que pues, donde Rodrigo y yo pues, tenemos un gran interés, entonces se puede notar cuando lo escuchan que es algo que a nosotros nos apasiona, ¿no? Entonces después era eso. El viernes me parece que otra vez teníamos que sacar uno de despiertos y el sábado sacábamos la cápsula de motivación para que arrancaran bien el día del lunes o para que el fin de semana no lo tomaran como que estamos descansando la semana, no, o sea, son días extra, ¿no? Entonces, pues estábamos ahí viendo qué es lo que se hacía. Obviamente te cansas muchísimo porque pues, o sea, ya no das para más, ¿no? Pero lo estábamos haciendo con todo el corazón para los que nos escuchaban. Y entonces, después de eso, me perdí, pero tu pregunta era como, ¿qué es lo que más te ha ¿qué te dejado la impactó? parte ¿Qué de... te ha cambiado? ¿Qué más te ha dejado? Ok, aparte del conocimiento que Rodrigo comenta que pues, teníamos que investigar y todo esto, es la parte o sea, cómo te relacionas con las personas Claro. a las que admiras, que eso para nosotros es la parte fundamental de No Me Escuches. Nosotros si se meten a No Me Escuches, aún no tenemos un patrocinador. En algún momento una empresa, ¿se pueden decir nombres aquí Las que quieras. de quién? Por ejemplo, en algún momento Platzi se acercó con nosotros y nos ofreció la parte del patrocinio. De hecho, ahí tengo un cupón por si alguien lo ocupa, después te lo mandaré y ahí se Ah, los va, va, dejas. va. Y fue impresionante la parte de cómo se acercaban, pero la idea principal, o sea, no la aceptamos porque fue cuando me quemé, porque pues, si no lo hubiéramos aceptado con todo gusto porque es una plataforma que nos emociona, ¿no? Pero pero cuando estábamos ahí, pues, o sea, la idea principal de qué es lo que nosotros queremos recibir por parte de No Me Escuches, no es ni fama, no es ni dinero, o sea, retribuido económicamente. Si la recibimos, Sí, bienvenidas no sean, están o sea, peleados, no están peleados, está pero, claro. pero lo que nosotros queremos es básicamente lograr esta red de contactos porque como Rodrigo y yo estamos tan apasionados en el tema de los negocios, cada rato se nos está aprendiendo. De hecho, estamos a punto de sacar un nuevo negocio en el que estamos involucrados los dos. Ya si quieres, después te contaremos un poquito. Este, Fabuloso. pero la idea era esa, que nosotros lográramos que las personas con las que estamos conversando se volvieran nuestros amigos realmente y que llegara un punto en el que, por ejemplo, si llegara a surgir una idea de que pues, en donde nosotros fuéramos buenos, nos llamaran o nosotros lo llamáramos o viceversa, y se hiciera como, o sea, lograr vincularnos con ellos para tener más personas que nos apoyen a crear proyectos más grandes y entonces pues, fue la idea principal de No Me Escuches, es lo que más nos hemos llevado de eso. Eventualmente es, me parece, la naranja completa, el paquete completo, ¿no? Estás hablando de Sí, conocimiento. Quien no esté peleado con el conocimiento le va a ir bien permanentemente en la vida. Y la segunda es una base relacional importante. Entonces tú tienes una base relacional y tienes conocimiento y lo adquieres y te mantienes con la necesidad de indagar, estás del otro lado, garantizado que a donde vayas te va a ir bien permanentemente. Me queda claro que es una parte del estilo de ustedes y lo celebro y me encanta que sea este episodio para que más gente se dé cuenta de que es posible, de que está bien y que es correcto y que eventualmente con sus sonrisas mientras lo estaban narrando, pues sea el imán para que los demás, yo también quiero estar sonriendo así. Ah, bueno, pues date cuenta que encontrando tu pasión, explorando, siendo curioso, ensayo, error, pues me quemé, aquí no salió esto.
Sí, hay que aprender y no hay quien me enseñe, pero investigo y entonces y tengo que ir segundo a segundo. Todas estas historias maravillosas que han venido contando y cómo se van sumando y que estoy seguro, no me escuches en 5 años, será infinitamente mejor de lo bueno que es hoy y hoy es mejor de lo que era hace 3 meses y de lo que empezó siendo. Quiero, de verdad, sin ser condescendiente, pero sí quiero felicitarlos ampliamente. Me parecen dos jóvenes infinitamente valiosos, infinitamente valiosos. Yo les pediría, me queda claro que no era el contexto, pero les pediría a título personal que en su vida se vuelvan a referir a ustedes como pequeños, en su vida son gente muy grande, gente muy valiosa, gente que quiere seguir aprendiendo, que ama el conocimiento, que es curiosa, que es inquieta, que es creativa, y esas son las personas que requiere mucho más, ya no digo México, la humanidad. Entonces, de pequeños tienen, digo, no sé si midan unos 50, pero de pequeños no tienen ni la P. Entonces, por su vida no lo vuelvan a referir. Muchísimas gracias de verdad por compartirlo, por compartir estas historias, por compartir esto. Yo no quiero cerrar el episodio sin antes que nos cuenten o no, ¿por qué no me escuches? ¿Cómo se les Pues ocurre el nombre de no me escuches? básicamente, como te digo, estábamos el miércoles platicando contigo y entonces era escoger un nombre así y lo saqué, pero la idea principal era básicamente, no sé si conoces a Simon Sinek, Sí, que fue el autor de Start With Why y varias de estas historias muy padres, bueno, filosofías que llevan a los negocios. Y entonces él te lo mencionaba así. Y lo voy a poner en un ejemplo fácil para que la gente lo vea ahí. Yo te digo a ti, Luis, no pienses en un elefante rosa. ya lo tengo. Y dime qué pensaste. Ya luego, luego. Exacto. Entonces, el no es un gancho, pero el cerebro humano no puede ser capaz de identificar la palabra no. O sea, y es más curioso, por ejemplo, los niños les dices no hagas esto, ¿y por qué? O van y lo hacen. Y entonces es como que algo natural que tenemos las personas y sirve de gancho. O sea, lo ves en la parte de negocios, en Spotify, y te aparece no me escuchas. ¿Por qué no lo voy a escuchar? A ver, déjame Claro. ver de qué trata, ¿no? Y ¿Quién prueba las eres tú para mieles del decirme que podcast. no? Ajá, entonces fue eso simplemente en mercadotecnia, está increíble ese término del no, porque pues a pesar de que lo estés negando y lo estés negando, pues de nuevo el cerebro humano no puede percibir esa diferencia y entonces pues ahí está, ¿no? Pues ha funcionado y ha funcionado muy bien y seguirá funcionando maravillosamente. Vamos a pasar a esta última, déjenme pongo el instrumento, si no, no voy a poder decirles. Ujú, Vamos a pasar a esta última parte en donde yo les voy a decir una serie de palabras ujú, y me van a decir lo primero que se les viene a la mente, ¿va? ujú. Primera palabra, conocimiento. Poder, Dinero, No escuché, perdón. poder, Poder, dinero, dinero, ok. Mercadotecnia, alcance, miento, pasión, no sé, dedicación, estudio. enfoque, ¿Por qué te ríes, Rodrigo? Es que porque la no pregunta. estudiamos. Qué barbaridad, qué barbaridad. México. Potencia. Qué- Chócala. Eso, muy bien. Familia, Soporte, compartir, multiplicar, transmitir, mm, Llegar. iluminar. finalmente, responsabilidad. No me escuches. Ándele. Muy bien, muy bien. Pues vamos a la última, ahora sí, a la última parte. Les voy a hacer un cuestionario para que los Ajá. conversadores y los conversadores conozcan un poquito más de ustedes y va de la siguiente forma. ¿Están listos? Son Ok, ok. preguntas muy, Vámonos. muy personales, ¿va? Rodrigo, Brian, ¿cuál es el mejor taco? De pastor. No. El de Árabe. asada. Asada, ¿cuál corregiste tú, Rodrigo? Árabe. El El taco. árabe, ok.
Única cosa que poseen y que deberían de tirar. Mm, Única cosa que poseemos. Mm, Yo aquí buscando. Y Rodrigo dice, pues sí, creo yo que yo ya la tiré, no la también. encuentro. El reloj. ¿El reloj? Ajá, es Ok, como que algo que me gusta mucho, pero que no tiene mucho sentido. Es para va. mí nada más. Animal que da más miedo. La araña. Mm, un tiburón. Un tiburón, ok, y una araña. ¿La araña de 2 patas o de 8 patas, Rodrigo? Ocho. Bueno, la de dos también. Al rato que lo vea la novia. Película de acción favorita. 007. ¿Cualquiera? Sí, o sea, la Skyfall, todas esas. Ok. ¿Tú, Rodrigo? No es de acción, es de ciencia ficción, pero es interestelar. Ok. ¿Aroma favorito? Vainilla. Uy, o sea, el cuero El en cuero. los perfumes, increíble. Ajá. Ok. ¿Aroma menos favorito? Eh, Mm, basura. La basura. Te quedaste priciado un poquito, Ah, yo, Brian. yo iba a decir que en la parte de perfumes, pensando también en aroma de perfumes, los cítricos. O sea, Esos bueno, los no. que huelen como muy frescos. Esos Como, no. Ok. ajá, ¿Héroe de ficción favorito? Iron Man. híjole. Iron Man también, sí. ¿También? ¿Team Iron Man? Ok. Sí, sí, ¿Héroe de la sí. vida real? Em, Es Um, que será muy soberbio decir que nosotros, porque pues se trata de confiar en alguien y pues, Si no confías tú en Ok. ti. ajá. ¿Aplicación más usada en su celular? Mm, Em, Instagram. Instagram, LinkedIn. LinkedIn. Eh, Ok. ¿Grosería favorita? Siempre decimos güey. Sí, güey. Ok. ¿Qué Es lo pasa? ¿Qué más creen que usado. pasa cuando morimos? Nada. Nada. Ok. Y definan el resto de su vida en 5 palabras. Primero tú, Rodrigo. A ver, éxito, crecimiento, aprendizaje, em, relaciones y alcance. Muy bien. Brian, Em, ¿Todas continuas o como separadas? quieras, lo puedes poner en una Ah, o frase sea, o algo así 5 palabras. como exponencialmente interesante y llena de plenitud. Ándele, muy bien. Sí. Pues yo les agradezco infinitamente, infinitamente, ha sido muy refrescante, muy agradable el tenerlos aquí en el conversatorio. De verdad agradezco infinitamente su tiempo, su generosidad. Conversadoras, conversadores, métanse a Spotify ya desde ya, busquen este podcast, no me escuchen y no lo escuchen. Y van a ver, se la van a pasar muy padre, van a conocer mucho más a este par de personajes maravillosos que tengo el gusto de conocer y que la verdad han engalenado muy padre en este episodio número 136. Muchísimas gracias, Brian, muchísimas gracias, Rodrigo, un gusto tenerlos con nosotros. Un gusto. Nada, gracias a ti, Luis, por considerarnos en tu espacio, que de nuevo, si como nosotros lo vemos, es básicamente invitar a los que realmente nos causan curiosidad, entonces nos sentimos muy halagados Sí. de haber recibido esa invitación y pues nada, lo que compartimos, lo compartimos con todo el gusto y pues nos vemos en el siguiente. Eso es todo. Nos vemos la próxima, conversadores. Hasta luego. Hasta luego. Y listo, ahí hacemos, ahí ya cortará mi